Hola, reciban muy buenos días. Hoy vamos a hablar de generalidades de la evaluación en la educación física y el deporte, de acuerdo a las necesidades que tenemos en cuanto a las prácticas que tenemos que hacer para recolectar datos, para darle término a sus prácticas y al proyecto de evaluación que se lleva a cabo con los niños escolarizados del municipio de Corozal. Tenemos entonces la definición de algunos términos básicos: test, medición y evaluación. ¿Qué es un test? Es un instrumento usado para colectar información. En cualquiera de sus formas tiene características que se van a ir desgranando, o sea, tiene partes, tiene procesos, hay procedimientos que seguir. Los test deportivos son construcciones científicas que apuntan a medir con un cierto porcentaje de veracidad determinadas capacidades físicas o cualidades coordinativas. Aquí vemos una prueba de flexibilidad, una prueba de salto, una prueba de carrera, ida y vuelta, donde se estaría evaluando potencia aeróbica. Mientras que el acto de medición consiste en recabar información objetiva, en general en formato numérico. Debe ser lo más exacta posible según las fortalezas y debilidades de los test. Y es el proceso por el cual se recolecta información. Usualmente es la determinación objetiva en mayor o menor medida basada en un puntaje numérico o escala cualitativa. ¿Ok? Tenemos acá entonces la medición de aquí abajo. Aquí vemos unas niñas corriendo, ida y vuelta, y están recabando los metros recorridos en un espacio determinado. Son carreras ida y vuelta de 20 metros con intermitencias de 15 segundos. Ahora acá podemos observar, podemos observar la medición de la estatura de una niña. Y aquí arriba podemos observar al niño saltando y se está midiendo la altura de salto con una alfombra, ¿ok? Altura del salto vertical con una alfombra de saltos. Muy bien. Ahora bien, la evaluación es el proceso de analizar el valor de los datos recogidos. Incluye al testeo y a la medición. O sea, aplico el test y mido, recabo el dato. Ahora voy a juzgar en forma cualitativa ese resultado. ¿Qué tengo por acá entonces? ¿Qué me encuentro por acá? Me encuentro, por ejemplo, aquí la prueba de los 30 metros lanzados. ¿Qué pasa en los 30 metros lanzados? Si alcanza menos de 4,34 segundos, un sujeto masculino de 10.3 a 13.4 años va a estar excelente, pero si alcanza más de 4,94 se consideraría que su resultado es deficiente. Hay una evaluación, una cualificación del dato de resultado. Asimismo, en esta tabla aparece para lanzamiento de balón, salto vertical, salto horizontal, abdominales vemos por acá, flexibilidad y los metros recorridos en una prueba intermitente, esta que les decía de ida y vuelta en 10 minutos, con intermitencias de 15 segundos, esta que está por acá, veándose. Ok. Bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre test, la medición y la evaluación? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, se aplica un instrumento de medida, el test de Cooper. ¿Qué se mide? El consumo máximo de oxígeno. Hay una evaluación, este 35, ¿es bueno o es malo? Regularmente se utilizan tablas de cualificación, ¿sí? También se puede comparar con sí mismo, cuánto ha mejorado. Pero la evaluación es un juicio de valor. Va a depender de una cualificación, mientras que la medición es precisa, es un dato que no debe variar independientemente del evaluador. Consideramos entonces que medir es la expresión cuantitativa, como se nos decía, números, el dato que se recaba, ese número que se recaba. Mientras que evaluar es un proceso básicamente cualitativo. Medir es descriptivo, describe lo que hay, es un fin en sí mismo, recabo el dato y termino. Es restringido, se concreta un rasgo definido y procura determinar el grado o la cantidad en que este es posible. ¿Cuánto salto? ¿Cuánta distancia salto? ¿Cuánto tiempo alcanzo en una distancia determinada? Pretende ser objetivo e impersonal porque independientemente de quién evalúe no debería afectar el resultado, mientras que la evaluación es un proceso de valoración cualitativo. Es un medio para un fin, para mejorar el proceso educativo o el proceso de entrenamiento, y abarca un concepto más amplio, incluyendo muchos elementos del proceso tanto educativo como del entrenamiento. Es susceptible de subjetividad porque también puede variar de acuerdo a la interpretación que dé la persona que esté evaluando y a la pericia o experiencia que pueda manejar.
En el ámbito de la educación física escolar no vamos a ahondar en eso, no es interés de nosotros, pero sí en el ámbito deportivo. ¿Para qué se mide? ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué se testea? Para detección y selección de talentos, para control e individualización del entrenamiento, para el control y prescripción de programas de acondicionamiento físico, para conocer el estado de salud del deportista, comparar con otros deportistas, grupo de referencia, definir el perfil, las características de ese deportista, predecir los resultados además. ¿Qué necesitan los test? ¿Cuáles son los requisitos de los test? Tienen unos requisitos básicos. Requisitos de medición. Debe ser confiable. ¿Qué significa confiable? La confiabilidad de los test pasa por la estabilidad que haya en los resultados. Que una persona pueda medir el día de hoy y el día de mañana o días después mida y obtenga un resultado similar. Como vemos acá, se corrobora con 2 o más tomas al mismo grupo por un mismo evaluador. También está la objetividad, que es el grado de independencia del evaluador. Se corrobora con 2 más tomas al mismo grupo, pero con diferentes evaluadores. Mientras que la validez, que es otro de los requisitos de los test, o sea, debe ser confiable, objetivo, pero debe ser válido, que mida o estime lo que se pretende. Y se corrobora regularmente utilizando un test patrón, un test guía. No voy a ahondar en los tipos de validez, si es validez de contenido, si es validez de constructo, o sea, porque pues podríamos confundirnos, pero sí es importante que se tenga en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, aquí hay una validez de criterio. Esta validez de criterio pretende contrastar contra medidas tomadas de manera directa. Entonces, tenemos aquí que a un grupo de sujetos se les midió el VO2, el consumo de oxígeno en el laboratorio, con la máscara, con el analizador de gases. Y también se les midió la velocidad máxima alcanzada durante esa prueba. Entonces se halló una correlación entre la velocidad máxima y el consumo de oxígeno alcanzado. Eso permitió obtener esta fórmula. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Encontrar una prueba simple para estimar el VO2 en grandes poblaciones. La variable predictora, los metros recorridos en 10 metros con tramos intermitentes de 15 segundos por 15 segundos. La variable predicha, la que se está buscando, el consumo máximo de oxígeno, el volumen de oxígeno máximo. Los sujetos, entonces, que más metros recorren tienen mayor consumo de oxígeno, medido en laboratorio, mientras cuanto más heterogéneo el grupo en ambas variables, más alta podría ser la correlación. Entonces, así se encontraron con el siguiente trabajo de Lars Bo Andersen y colaboradores, todos sus familiares, donde se encontró una correlación de 0,87 al medir la distancia alcanzada o la distancia recorrida durante 10 minutos con intermitencias de 15 segundos y el consumo de oxígeno medido en laboratorio. Entonces, ahora sin necesidad de utilizar la máscara, midiendo los metros, puedo aplicar una fórmula de estimación y voy a tener una correlación de 0,87 y un 75,6% de probabilidades de determinar el consumo de oxígeno de manera precisa. Por tanto, para conservar la validez y la confiabilidad es importante evitar los errores en el momento de realizar las pruebas. Vamos a hablar de los tipos de error. Hay errores groseros o accidentales, como estos que vemos acá. ¿Dados por qué? Porque durante la recolección de los datos por cansancio o por error en la transcripción de esos datos. No estoy prestando atención, no conozco el protocolo, me distraje, no anoté correctamente, no coloqué el número, no lo dibujé el número, no lo grafié correctamente en el papel. Allí estoy cometiendo un error grosero o accidental. Errores sistemáticos por descalibración o uso inadecuado. Estoy utilizando un peso que está descalibrado, manda 1 kilo más o le quita 1 kilo al sujeto. Ahí hay un error instrumental. Errores de método por la alteración de protocolo de evaluación. No, a mí no me gusta el TGS de 10 minutos, 15 por 15. Yo lo voy a hacer 20 por 20 para que me recorra más. No. El test ya fue validado 15 por 15 y se debe hacer 15 por 15. Si usted quiere hacerlo 20 por 20, valide usted el test 20 por 20 segundos. No hay ningún problema. Y lo aplica así, pero el protocolo se debe respetar como está escrito. Se debe respetar los procedimientos tal cual están detallados, porque si no incurrimos en un error de método. Y errores de
personales por descuido, por falta de atención o experiencia del evaluador. Por eso estas pruebas las vamos a practicar, las que les voy a escribir más adelante en el otro video. También están los errores aleatorios que vemos por acá abajo. Estos errores se mantienen constantes y las diferencias se deben a efectos fortuitos, mal llamados accidentales, y no se repiten en el mismo valor o sentido. Vemos acá los errores de ejecución, diferencia entre repetidas ejecuciones del mismo sujeto. Y es esperable que esas diferencias, siempre y cuando esas diferencias no sean significativas. Si son muy amplias, hay que revisar si se cometió alguno de los otros errores. ¿Qué debemos tener en cuenta? También el error estándar de estimación, pero esto es para términos estadísticos ya en el momento del tratamiento de datos. No vamos a ahondar mucho en esto, lo que quiere decir es cuánto varía la precisión de la prueba dependiendo de la fórmula de estimación que se estén usando. ¿Qué se recomienda entonces para reducir el error? Respetar el protocolo. Siempre vamos a aplicar el protocolo original. Igualmente, revisar la validez, confiabilidad y objetividad de muestras similares. Eso ya lo hicimos para la selección de las pruebas. ¿Tiene tablas o test de comparación? También eso ya está trabajado. ¿Qué es lo que necesitamos que hagan ustedes? Que respeten el protocolo. Las pruebas que le vamos a explicar a continuación en el otro video deben explicarlas y hacerlas tal cual están. Tener en claro fortalezas y debilidades de la prueba. La simplicidad de la toma, instrumentos de precisión, el error de estimación de la misma. Los protocolos deben ser claros. Vamos a explicarlos y a practicarlos lo máximo posible para que quede suficientemente claro. Contar con herramientas confiables y válidas. Vamos a utilizar instrumentos de precisión. Y la práctica de la prueba reduce el error de medición. Vamos a practicar, vamos a recolectar datos. Probablemente esta semana, por favor de Dios. Se debe comprobar entonces el uso de un método aceptable para obtener las medidas de referencia. Comprobar la descripción demográfica, edad, sexo, etnia, estado físico, eso ya está porque ya tenemos definida la población. Que sea fácil aplicación, todos los test seleccionados son de fácil aplicación, los que tenemos para el proyecto. Tiempo breve de aplicación, si lo practicamos debe estar el tiempo breve y son fácilmente analizables y evaluables. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué parte queda? El módulo de pruebas físicas y antropométricas que se van a realizar. Nosotros nos vamos a dedicar prioritariamente a las pruebas físicas, las cuales voy a explicar en otro video. Muchas gracias, este video llega hasta acá. Pero por favor lo repasen, tomen apuntes y cualquier consulta estamos a disposición.